Bienvenidos a un nuevo programa Dejando Huellas de Jesús. Hoy tenemos la visita de la doctora Valeria Inspram, presidenta, y el doctor José María Espínola, vicepresidente de la Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia. Al iniciar este programa pedimos la intercesión de nuestra Madre Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. Bienvenidos Valeria y José María a Dejando Huellas de Jesús. Gracias Viviana por el espacio, por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá con el doctor José María, que te va a saludar también. Hola Viviana, muchas gracias por este espacio. Estamos muy contentos de contar con esta oportunidad de venir a explicar un poquito sobre nosotros. ¿Qué es la Red Ciudadana de la Niñez y la Adolescencia? Bueno, Viviana, la Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia es una, valga la redundancia, una red de organizaciones, ¿verdad?, de la sociedad civil que desde el año 2019 se pone a trabajar un poco coordinadamente ante el avance de ciertos conceptos en nuestras políticas públicas. Por ejemplo, se inició una acción muy fuerte de concientización a la ciudadanía y a los padres especialmente, cuando se supo el contenido del Plan Nacional Niñez-Adolescencia. Entonces, desde el 2019 a esta parte hemos venido haciendo una cantidad realizando una cantidad de acciones en defensa de los niños y adolescentes, ¿verdad? Acá el doctor José María es el vicepresidente de la red. Yo soy la presidente, ¿verdad? Y después de esta denuncia que se hizo de aquel plan niñez muy ideologizado, ¿verdad?, que tenía conceptos de género, etcétera, etcétera, nos pusimos a analizar un poco lo que era el proyecto de la transformación educativa. Y también estuvimos trabajando mucho en análisis de documentos e investigación para dar a conocer y advertir a la ciudadanía de lo que está entrando a través de nuestras políticas públicas que afectan directamente a nuestros menores, ¿verdad? Todo lo que es la política del Ministerio de la Niñez y las políticas en educación. Doctor, no sé si querés agregar algo. En primer lugar, hay que entender que la perspectiva de género, la teoría de género, desde su génesis, desde sus inicios, fue concebida como una herramienta conceptual para incidir en las políticas de reducción de la natalidad. No tiene buenas intenciones desde sus inicios. Se embandera falsamente la igualdad entre el hombre y la mujer, cuando en realidad eso no es
o quizás es el postulado falso con el que nace, y siguiente postulado es la autopercepción, y los subsiguientes más, ¿verdad? Esto tiene una incidencia directa sobre una deshumanización del acto sexual y deriva finalmente en una sociedad desensibilizada sin una visión correcta del acto sexual humano, y entonces incide directamente sobre una drástica baja en las tasas de natalidad. Como tal, como una herramienta conceptual con malas intenciones, evidentemente no busca instalarse con las mejores, de la mejor manera, ¿verdad? Sino que busca permear por las vías, por los mecanismos inadecuados. La ideología de género busca permear en los actos de gestión pública. ¿Cuál es el resultado? Que tenemos un constante lobby dentro de nuestro gobierno para pretender instalar conceptos de la ideología de género, que hoy día está más que desacreditada, ya no tiene razón de ser. Una gestión pública que pretenda invocar la ideología de género como postulados de defensa de los derechos de los más vulnerables o la igualdad entre el hombre y la mujer es mentira. Y la autoridad pública que la invoque es cómplice de las pretensiones de dañar a nuestra sociedad. Es por eso que estamos aquí, para exponer un proyecto de ley de iniciativa popular por el cual se penaliza como abuso sexual institucionalizado la ideología de género. Porque estos conceptos a los cuales nosotros llamamos ideología de género y los organismos internacionales llaman enfoque o perspectiva de género, empiezan siempre disfrazados de buenas intenciones. Siempre te dicen esto es importante porque a través del enfoque de género buscamos la igualdad entre el hombre y la mujer, que nadie niega que eso es importante, pero que la única igualdad entre el hombre y la mujer es la igualdad ante la ley. Después, y por supuesto nuestra dignidad de seres humanos, tenemos como hombres y mujeres la misma dignidad. Ahora, en todo el resto somos diferentes, hombres y mujeres, en nuestros roles, en nuestra psicología, en nuestra fisiología. Somos diferentes pero perfectamente complementarios, ¿verdad? Entonces, cuando te dicen que por medio del género lo que se busca es la igualdad entre el hombre y la mujer, es una igualdad absoluta, y prácticamente te están diciendo, y en este caso le dicen a nuestros chicos desde las políticas públicas de educación o los planes de niñez, que ellos pueden ser varones a pesar de haber nacido nena, o puede ser mujer a pesar de haber nacido varón. Y van normalizando esos conceptos, ¿verdad? Que van permeando en las cabecitas tan frágiles de los chicos en formación. Cuando ellos reciben estas informaciones que no se adecuan a la realidad de parte de sus maestros o sus profesores, que son referentes de autoridad importantes en su desarrollo, ellos van internalizando una confusión y una disociación incluso entre lo que ellos son y lo que le dicen que pueden ser. Esto no solamente entra y permea por los sistemas educativos como estamos viendo, sino que además hay un bombardeo muy fuerte de los medios de comunicación, las redes sociales. Y sabemos que nuestros chicos crecen mucho hoy en contacto con las redes sociales, con la televisión,
están en todas las series, las películas, hasta Disney se alineó con estos enfoques o conceptos de género que nosotros llamamos ideología, ¿verdad? Entonces es un bombardeo permanente. Y eso es grave, muy grave, porque en nuestro país todavía no ha llegado a desarrollarse toda esta agenda. Pero una vez que esto permea en nuestros sistemas educativos, una vez que esto se normaliza y que los chicos lo ven como natural, ¿verdad? Entonces esto empieza a hacerse como una moda en ellos. Y hay una gran libertad y libertinaje para probar cualquier cosa, cualquier experiencia, ¿verdad? No importa que sea entre personas del mismo sexo, no importa cómo, empieza eso a normalizarse, y ahí es que esto tiene como un efecto de contagio. Ustedes no se dieron cuenta, y con mucho respeto a las personas que han optado por un estilo de vida homosexual de adulto. Acá no se trata de discriminar a nadie, sino sencillamente proteger a nuestros chicos de que sean alentados o que sean expuestos a la normalización de estos conceptos que los alienten a tomar malas decisiones el día de mañana. Tenemos entonces un escenario bastante drástico o dramático en cuanto a las consecuencias de la ideología de género cuando sus postulados permean en la gestión pública. En los casos más extremos, la ideología de género ha llegado al punto de hormonizar criaturas para el cambio de sexo, incluso a las operaciones de castración. Entonces, una carnicería en contra de los niños. Hay países en los que se te saca la patria potestad si te negás a que tu hijo sea hormonizado o a que tu hijo sea operado en este tema de transición de género. Es realmente un peligro real de destrucción de la niñez, de las futuras generaciones de la humanidad. Pero en los casos más generales, más comunes, lo que se pretende realmente es hipersexualizar a los niños, ¿verdad? Y eliminarles su inocencia desde muy temprana edad. La hipersexualización desde temprana edad. Entonces, a raíz de esto, conociendo cómo opera la ideología de género, qué es lo que busca realmente y en qué puede llegar a derivar, consideramos que la ideología de género es abuso sexual en niños. Y es por eso que hemos promovido una iniciativa popular, un proyecto de ley por la vía de la iniciativa popular, tanto por firmas hológrafas a mano o firmas digitales también. Con esto queremos explicarles que el abuso sexual en los niños también va a ser penalizado desde la perspectiva de género. Porque fíjense que el artículo 135 del Código Penal penaliza el abuso sexual en niños. Y nuestra propuesta es incorporar otras formas de abuso, y que es que toda persona o autoridad, toda persona en general, que vaya a incidir sobre la percepción natural que tenga el niño sobre su propia identidad biológica, sobre su sexualidad, desde temprana edad, que altere esa indemnidad, esa inocencia, también será castigado con pena privativa de libertad, equiparado al abuso sexual. Porque es eso, la ideología de género en la gestión pública, y que tenga y que derive en niños que desde tan temprana edad empiecen a decir que tienen una percepción homosexual de su propia sexualidad, no es fruto de una conducta natural o normal. Es fruto de la fuerte presión mediática y de gestión pública que hay hoy día. Eso debemos cortarlo en protección de nuestros niños, y es por eso que penalizamos
o buscamos que se penalice equiparado al abuso sexual todo medio de difusión o de enseñanza, personas en carácter particular en la docencia o autoridades públicas. Es importante aclarar que la legislación paraguaya es absolutamente pro vida y pro familia. Desde la Constitución Nacional, en que se declara que la familia es el núcleo de la sociedad y que los niños deben ser protegidos por sus padres, por la sociedad y por el Estado subsidiariamente en ese orden, es importante entender que toda nuestra legislación establece en una escala de valores jurídicos a la familia y dentro de la familia a los niños en el valor más elevado. Nosotros en realidad no necesitamos de más leyes que protejan a la familia y a la niñez. Pero es tal la manera en que vienen actuando, tratando de permear las instituciones, que creemos que una de las tantas alternativas que tenemos a nuestro alcance es la penalización como abuso infantil institucionalizado, la promoción de la ideología de género que afecte la percepción natural del niño sobre su sexualidad, que termine alterando su inocencia, que es el principio de indemnidad. Es por eso que esta ley puede existir o no existir, a los efectos jurídicos nuestra legislación protege suficientemente. Pero para darle un corte definitivo a estas personas que no paran de promover la ideología de género, a partir desde que esto sea ley, Dios lo quiera así, se penalizará con pena de cárcel, pena privativa de libertad a las personas que la promuevan. Sigamos atentos a nuestro programa, porque los niños son el tesoro de nuestra sociedad. Ya volvemos después de esta brevísima pausa. Dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes
me busquen, yo consolaré. Vengan a mí con sus cargas, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente y misericordia yo les mostraré. Yo tomaré tu pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, tu alma radiante, yo la dejaré. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. ¿Qué mensaje nos podrían dejar? Viviana, y a toda la audiencia, realmente lo que hay que comunicar a la ciudadanía, a los padres, a los abuelos, a todos, ¿verdad? Es que cada firma vale, cada firma suma. Necesitamos un poquito más de 48.000 firmas para presentar esto al Congreso. Entonces, los invitamos a firmar, sea digitalmente o en forma física. Vamos a estar van a pasar en el Zócalo los números de teléfono y también el QR que pueden con sus celulares escanear y poder acceder a la plataforma del Tribunal Superior de Justicia, quien es el responsable de proveernos de todos los materiales para llevar adelante la iniciativa popular. Entonces, cada firma suma y nuestros niños valen que todos nos movilicemos en pos de esto que es un proyecto de ley que debería ser una causa nacional para proteger a nuestros menores. Es importante que entendamos que ciertamente en nuestro país estamos bendecidos por los principios tradicionales en pro de la familia. Nuestra sociedad aún es tradicionalista en ese sentido y protege estos valores. Ahora, el problema con eso, o la tentación de eso, es recostarnos en que es suficiente con la idiosincrasia del paraguayo y nos quedamos en realidad un poco dormidos y no hacemos lo que tenemos que hacer mientras el enemigo se mueve sin descanso y con muchos más recursos que nosotros. Son muchos menos, pero tienen recursos y trabajan incansablemente. Mientras nosotros nos descansamos sobre la idea de que está todo bien porque el blindaje de la idiosincrasia de nuestro pueblo es suficiente. Y eso no es así. Corremos un grave riesgo de estar omitiendo gravemente las acciones que debemos tomar. Y es por eso que les pedimos. Nosotros creíamos que este proyecto de ley iba a correr como un reguero de pólvora, pero en realidad está tomando un poquito más de tiempo. La gente quiere explicación, quiere entender, quiere saber el contexto.
y es válido, pero necesitamos que todos los paraguayos de bien, sean creyentes o no, que promuevan esta iniciativa. Y por más que, como dice la doctora Valeria, necesitamos unas 48.000 o 49.000 firmas, yo creo que no hay dudas de que todo ese padrón electoral habilitado tiene que llegar a firmar este proyecto de ley. Hay mucha adhesión a este proyecto de ley, pero la gente necesita que le llegue esto. Así que contamos con el apoyo de todas las personas posibles en esto. Pedimos la intercesión de nuestro príncipe San Miguel Arcángel para la bendición de nuestros hogares. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa y te pedimos que te dignes demostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por compartir con nosotros. Recuerda unirte a la parroquia de tu barrio para juntar firmas. Hacete voluntario, acércate a tu parroquia para apoyar a esta causa nacional. Que Dios y la Virgen los bendigan.